Muy buenas noches, el Señor les bendiga. Nos corresponde hoy el capítulo 16 del libro de Génesis, que nos narra la historia de Agar e Ismael. Y dice así la palabra del Señor. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, pues Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Que el Señor bendiga su palabra. Solamente unas breves consideraciones aquí en este pasaje de las Escrituras que sin dudas es familiar para muchos de los que escuchan. Según los versículos del 1 al 3, aquí encontramos que Sarai, la esposa de Abraham, está inquieta, ¿verdad? Porque no había tenido descendencia de parte de Abraham, no había tenido hijos, y ella pues consideraba que estaba estéril y estaba preocupada por esta situación. De modo que a Sarai se le ocurre un maravilloso plan. No olvidemos que había una promesa de Dios a Abraham y a Sarai de que él les daría un hijo, que sería pues su descendencia, y que este hijo sería pues el representante, vamos a decir, de toda la nación que Dios iba a formar.
de los hombros de Abraham y su descendencia, la nación de Israel. Y quizás es probable que Sarai, preocupada por esta situación, ya ambos eran mayorcitos, dijeron, bueno, pues se nos va a hacer tarde, aparentemente ese hijo no va a llegar, pues déjame hacer una cosa para ayudar al propósito de Dios. Y se le ocurrió que Abraham tuviera relaciones con su sierva Agar. No una relación casual nada más para que ella quedara embarazada, sino que sería un estatus, algo como una esposa sustituta o una concubina, como se acostumbra a llamar. Esto no era algo extraño, era en realidad una práctica común en ese tiempo. Una mujer casada que no pudiera tener hijos era avergonzada por sus semejantes y a menudo se les pedía que diera una sierva a su esposo, una esclava a su esposo, para poder producir herederos. Por lo que no había aquí nada extraño, ¿no? Los niños nacidos de la sierva eran considerados hijos de la esposa. Entonces Abraham estaba actuando de acuerdo a la costumbre de esos días. Y en eso no podemos decir que estuviera haciendo algo incorrecto. Sin embargo, esta acción, si uno la mira detenidamente, fue una acción de parte de Abraham que no demostró tener plena confianza en Dios, en su promesa. Porque Dios le había dicho que le daría un hijo de su esposa. Pero aparentemente, al pasar los años y no concretarse esta promesa, pues empezó el bichito, ¿no?, de la preocupación y las preguntas y qué va a pasar, y ya se hace tarde. Entonces, pues a la mujer se le ocurrió este plan que Abraham aceptó fácilmente, sin ningún tipo de objeción. Si él hubiera estado parado firmemente en la promesa de Dios y hubiera tenido esa fe inquebrantable, él hubiera dicho, no, Sarai, estás equivocada. Dios ha prometido un hijo entre tú y yo, y Él lo ha de cumplir. Solamente tenemos que esperar en el tiempo del Señor. Bueno, eso hubiera sido lo ideal. Pero los seres humanos fallamos, nos desesperamos y a veces tomamos acción demasiado rápido, ideamos planes alternos para ayudar a Dios en sus propósitos. Y ahí es donde fallamos. Realmente Abraham se pudo haber abstenido de llegarse a la esclava, a la sierva de Sarai, Agar. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Sarai está tomando el asunto en sus propias manos. El hijo no llega, Abraham se está poniendo viejo, yo también. Es más, creo que soy estéril, pues es tiempo de tomar acción. Cuando ella decide darle a Agar, su sierva, a Abraham, para que éste la tomara como esposa sustituta, concubina, estaba tomando el asunto en sus propias manos. Como a Abraham le costaba creer, como ya dijimos, en la promesa de Dios, pues prestó oídos a la petición de Sarai. Esta falta de fe trajo muy lamentables consecuencias, como todos ya sabemos. Y esto, hermanos, sucede invariablemente cuando queremos ocupar el lugar de Dios en un asunto.
cuando tratamos de hacer que sus planes se hagan realidad por medio de nuestros esfuerzos que no van de acuerdo con las instrucciones específicas de Dios. Pero quiero decirle que Dios no necesita de nuestra ayuda. Él no necesita de que le echemos una mano para que Él pueda cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Que es lo que estaba haciendo aquí Agar y Abraham estaba secundando. En realidad es una constante, es una cosa que siempre vamos a encontrar cuando tratamos de ayudar a Dios para que se cumplan sus propósitos. No necesita el Señor de nuestros esfuerzos que no van de acuerdo con sus instrucciones específicas. Y Dios espera obediencia perfecta a todas sus instrucciones, amados hermanos. Nunca el Señor dio libertad alguna a alguna persona a quien Él ordenara hacer algo. Nunca lo dejó en la libertad de tomar sus propias decisiones, aún en pequeños detalles. El Señor siempre dio instrucciones precisas para que se cumpla su voluntad como Él dice. Y si nosotros nos pasamos de ahí o no llegamos ahí a la medida de Dios, estamos destinados al fracaso. Tenemos que hacer las cosas tal como Dios las ordena. Recordemos las instrucciones de Dios a Moisés para la construcción del tabernáculo. El Señor le dio órdenes precisas en cuanto a las medidas, los utensilios, todo al lujo de detalle. Y le insistió una y otra vez, haz tal como se te ha mostrado en el modelo. O sea, no había manera de poder cambiar algo, ni poner algo de más, ni quitar algo. Había que hacer las cosas como Dios decía. Y aquí Abraham y Sarai debieron haber esperado en el tiempo de Dios para que naciera el hijo de la promesa y no estar tratando de hacer cumplir la promesa de Dios a través de sus propios esfuerzos. Como ya dije, ha sido muy lamentable, hasta el día de hoy está siendo muy lamentable este error de Abraham, porque los hijos de Ismael, todos ese pueblo árabe, ha sido una piedra de tropiezo para Israel y ha sido motivo de sufrimiento en el mundo entero. Y ustedes saben, no hay necesidad de mencionar ningún hecho, pero sabemos de estas personas que han sido piedra de tropiezo y han traído terror, sufrimiento y dolor a muchas familias en la tierra. ¿Por qué? Pues por una debilidad de Abraham al atender a la voz de su esposa Sarai. Otra cosa que queremos destacar aquí, en el versículo 5, nos dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea contigo, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Es decir, que el Señor, pues en su misericordia, ¿no? Pues permitió este asunto de Abraham tomar a Agar por concubina y que ésta saliera encinta. Y bueno, una metida de pata, vamos a decir, un desacierto, una cosa que Dios no ordenó, pero que sucedió en los límites de nuestra humanidad, ¿verdad? De nuestra incapacidad a veces para obedecer perfectamente al Señor. Viene Agar a quedar encinta y entonces esta mujer comenzó a mirar con desprecio a Sarai, porque Sarai no había podido tener un hijo con Abraham. O sea, dijimos al principio que esto es una situación
muy común. Estas mujeres esposas primarias que no podían tener hijos siempre eran motivo de desprecio. Y algunos hasta pensaban, ¿verdad?, que algún problema serio podían tener cuando no se le había dado la bendición de tener hijos. Bueno, una serie de situaciones tremendas. No podemos, que la Biblia no nos dice en qué términos fue que Agar se burlaba de Sarai, pero me imagino yo que estaba presumiendo su embarazo, que pasaba y miraba y se reía, no sabemos. Pero fue una situación incómoda para Sarai, al punto que todavía viene y le reclama a Abraham, cuando la idea fue de ella, ¿no? Dice que juzgue ahora el Señor, mi afrenta sea sobre ti. O sea, está ahora deseando que el mal venga sobre Abraham, las consecuencias vengan sobre Abraham, cuando fue ella la que ideó el maravilloso plan. Pero bueno, ahí vemos también la responsabilidad final que tiene el varón. Es el cabeza de la familia y es el que debió haber puesto las cosas en su lugar y no haber accedido al plan de Sarai. Pero bueno, así sucedió. Entonces, pese a que Sarai fue la que planificó el asunto para que Agar tuviera un hijo con Abraham, viene luego y culpa a Abraham por las consecuencias. Es algo que también tenemos que estar dispuestos a sufrir en estos casos, ¿verdad? Cuando como cabezas del hogar no sabemos tomar las decisiones correctas, no sabemos confrontar en un momento dado un mal paso que se pueda pretender dar en la familia. No le decimos, no, mi amor, así es como vamos a hacer, porque así Dios ha dicho. Y cuando un hombre no lleva los pantalones como debe llevarlos, pues pasan estos asuntos, ¿verdad? Y no estoy hablando de una actitud machista, estamos hablando de una relación bajo el orden de Dios, donde se espera que el varón tome decisiones, pueda ser una cabeza directiva del hogar, de la familia, bajo el temor de Dios, bajo sus instrucciones. Si estamos débiles en esto, pues vamos a tener problemas en el hogar y con la familia. Entonces, otra cosa que vemos aquí, señalando específicamente a Agar, a Sarai, perdón, es que muchas veces resulta más fácil culpar a alguien más de nuestras frustraciones que reconocer el error y pedir perdón, ¿verdad? Yo pienso que Sarai debió haber asumido la responsabilidad y decir, no, realmente yo pequé contra el Señor al pedirte que te llegaras a mi sierva Agar. Pero no hizo eso. Resulta más fácil a veces culpar a alguien más, echar la culpa a alguien más de nuestras acciones. Y eso es muy común también en nuestra humana naturaleza, cuando no estamos caminando rectamente con Dios. Siempre alguien más tiene la culpa. Y no enfrentamos, no asumimos responsabilidad de nuestras malas acciones, de nuestros malos pasos. Pues claro, es mucho más fácil decir, la mujer que me diste me engañó. ¿No? Desde el principio, desde el huerto del Edén, existe esta dinámica de echar la culpa a alguien más. Y generalmente, hermanos, deberíamos mirar dentro de nosotros mismos primero, porque en la mayoría de las veces los culpables somos nosotros mismos. Hay mucha gente culpando a alguien más de sus desgracias, de sus frustraciones, de sus fracasos. Y viven con esa película ahí todo el tiempo. Es porque me hicieron esto, es porque alguien me dañó, alguien abusó de mí, alguien me abandonó. Y siempre estamos culpando a alguien más. Y es muy común hoy entre los cristianos culpar a Satanás y al demonio por todas las cosas malas que a veces hacemos, cuando debiéramos afrontar el hecho de que hemos pecado contra Dios
y de que somos responsables y debemos humillarnos y arrepentirnos delante del Señor. No buscar el culpable fuera de nosotros. Pero es muy común eso. El diablo me hizo orar así. Estaba escuchando una noticia ahora mismo fresquita en cierto lugar en el Perú, donde se cometió un asesinato. O también esta fue en el Perú, de la que estoy hablando específicamente. No fue en el Perú, fue en otro lugar donde un pastor abusó de su hijastra y ya estaba planificando, después de haber abusado de ella, matarla, solo que la niña salió huyendo y se pudo librar. Pero ¿saben lo que la comunidad está diciendo? Que el hombre actuó bajo el impulso del demonio y que por eso deberían perdonarle la vida, deberían soltarlo, no meterlo preso, porque el demonio le hizo hacer eso. Qué tristeza, ¿no? Que estemos culpando a los demonios de nuestros actos lascivos, carnales, pecaminosos. No es el diablo. Es usted y soy yo los que tenemos que ponernos bajo el escrutinio de la luz de Dios para que sea alumbrado nuestro corazón y las tinieblas que pueden haber allí salgan y podamos confesar nuestro pecado y podamos arrepentirnos. Pero en este caso, Agar está haciendo lo típico. Sarai, culpando a Abraham. Después, en el versículo 6, una vez que Abraham se desentiende, le dice, es tu sierva, está en tus manos, haz con ella lo que tú quieras. O sea, nuevamente Abraham, una actitud floja, la más fácil, desatenderse del asunto. Y como consecuencia, Sarai descarga su ira contra Agar. Tanto que la criada tiene que huir, tiene que salir de la casa. Recibió un trato tan cruel que hizo que Agar huyera. Entonces, la ira, especialmente cuando surge de nuestras propias fallas, puede ser peligrosa. Incluso puede llegarse a cometer asesinato, terminar con la vida de la otra persona. Esa ira que viene como resultado de nuestras propias fallas, sin resolver, sin enfrentar, es muy peligrosa. Y Agar tuvo que salir huyendo. Ella estaba en peligro y por eso decidió abandonar el hogar y así pues evitar una confrontación que pudiera dañarle. Pero afortunadamente, cuando Agar huyó de la presencia de Sarai, dice el versículo 7, y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señor y ponte sumisa bajo su mano. O sea, es interesante, ¿no? Que el ángel del Señor encuentra a Sarai en el lugar donde ella encontró cierto refugio y la confronta. Y le dices, bueno, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Qué pasa, verdad, contigo que no estás donde debes estar? El ángel le dio un consejo que en cierta manera fue una ordenanza para ella, porque le dijo que regresara y se pusiera sumisa bajo su mano. O sea, cosa que responde a las costumbres y a las leyes de la sociedad en la que ellos vivían. Agar no era una mujer libre y ella debía estar bajo el cuidado y la sujeción a sus amos. Y esto probablemente incluía rectificar su actitud hacia Sarai, porque aunque Sarai era culpable en cierto modo por su huida, porque
no lo estaba tratando bien, estaba obrando en la vena, como decimos, en la carne, pues de cualquier manera el lugar de Agar era en el hogar, sumisa a su señora. Y esto probablemente incluía, aunque ella no fuera la culpable en todo el sentido de la palabra, debería asumir esa actitud de pedir perdón, de humillarse, le correspondía como esclava. Pero hay una enseñanza aquí que a través del ángel nosotros recibimos, ¿no? Y es el caso de que el huir de nuestros problemas muy rara vez los resuelve. O sea, para resolver un problema, lo menos que debemos hacer es huir, es tratar de evadir, escondernos, aislarnos. No, eso no funciona. Eso no resuelve los problemas, y mucho menos en el contexto porque ¿qué iba a hacer Agar? En el desierto, allá sola con su hijo. Pues definitivamente no iba a correr con suerte, ¿no? Probablemente hubiera muerto, lo hubieran asaltado, quién sabe. El lugar donde Agar debía confrontar su situación es en el hogar, allí con Abraham y con Sarai. O sea, muchas veces, hermanos, como dice el dicho, ¿verdad? Se nos dice, agarra al toro por los cuernos. ¿Verdad? Confronta directamente la situación y busca alternativas. Haz lo que tienes que hacer. Muchas veces reconocemos que debemos pedir perdón, que debemos reconocer nuestras faltas, que debemos humillarnos, pero eso no va con nuestro orgullo, nuestra naturaleza pecaminosa, que reclama siempre yo, a mí no, ¿verdad? Conmigo no. Y se hace más fácil huir, evadir, cuando en realidad Dios espera que enfrentemos la situación y que corrijamos nuestras actitudes. La Biblia dice que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Tenemos que confrontar la situación. No debemos en ninguna manera salir huyendo para tratar de escondernos, para tratar de evitar la confrontación. No, tenemos que asumir responsabilidades y con la ayuda de Dios que va a estar con nosotros, porque es interesantísimo acá que el ángel la encontró. Y por eso es que ella misma recibe la promesa de Dios. Dice, y le dijo el ángel también, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. O sea, que Agar experimentó la gracia y la misericordia de Dios, que no la abandonó, la siguió hacia el lugar donde ella estaba huyendo, le ratifica la promesa y le dice, regresa, ponte bajo la sujeción de tu ama, que yo estoy contigo. Qué interesante, ¿no? El Señor promete que va a estar con Agar y con su hijo y con su descendencia. Y ella, como experimentó esa gracia de Dios y pudo ver que el ojo del Señor la halló, la encontró, llamó a aquel lugar,
el pozo del viviente que me ve. Hermanos, esto es maravilloso, porque muy a pesar de nuestras actitudes, de nuestras debilidades, cuando estamos huyendo, cuando estamos escondiéndonos, a veces sentido figurado, ¿verdad? Estamos evadiendo responsabilidades, estamos evitando confrontaciones que deberíamos tomar y estamos separándonos, alejándonos de Dios, de la comunión con los hermanos. El que nos ve, el viviente que nos ve está allí para ayudarnos a despertar, a recapacitar. Es como volver en sí, como hizo el hijo pródigo, que después de haber malgastado su fortuna, la herencia de su padre, y después de haber estado dándose la vida buena, gastando dinero en placeres, y se encontró ya que no había nada, y cuando se acabaron las riquezas, se acabaron los amigos también, se acabaron las mujeres, se acabó todo, y terminó criando cerdos y deseando comer la comida que le daban a los cerdos. Para un judío eso era algo horrible, porque el cerdo es un animal impuro. Hasta que dice allí la Escritura, y volviendo en sí, empezó a pensar, ¿qué hago aquí yo en este chiquero cuando en la casa de mi padre los jornaleros tienen de todo y viven bien? Y entonces dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero toda esa reflexión de seguro fue tomada por la acción del viviente que nos ve. Porque el viviente que nos ve lo vio en el chiquero y se apiadó de él. Y puso en su corazón lo que tenía que hacer, de ir y arrepentirse, ir a buscar a su Padre. El Espíritu Santo de Dios no nos deja sin dirección a los que somos sus hijos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los hijos de Dios cometemos errores y podemos estar tentados a desviarnos en alguna manera, pero el viviente que nos ve está allí para ayudarnos, para hacernos reflexionar, para llamarnos al arrepentimiento, para llamarnos a la comunión con Dios y a la comunión con los hermanos de nuevo. Hay cuánta gente por la mínima cosa se enojan y se van de la iglesia y se disgustan y ya no quieren saber de Dios ni de nadie. Carnales, débiles. Pero la gracia, la misericordia de Dios es tan grande que muchas veces va allí y ofrece a estas personas una nueva oportunidad. Bueno, hay 3 personas aquí en esta historia que cometieron errores muy graves y que ojalá nosotros nunca los cometamos. Primero, Saraí, que tomó el asunto en sus manos y le dio su sierva a Abraham. Dios nos dio una promesa, sí, todo muy bonito, pero Dios aparentemente olvidó lo que nos prometió. No ha llegado el hijo que dijo que iba a llegar, ya estamos viejos. Abraham toma a Agar. Nunca hagamos eso. Nunca tomemos decisiones apresuradas y mucho menos que Dios no haya ordenado. Esperemos en el Señor porque Él es fiel y verdadero. Él nunca llega tarde y nunca se retrasa. Nunca se adelanta y nunca llega tarde. Abraham, el que llevó a cabo el plan, pero que cuando las cosas empezaron a marchar mal se negó a participar en la solución del problema. Él fue el recipiente de la promesa. A él específicamente Dios habló y le dio la promesa del hijo que le iba a dar. Pero ya dije, las cosas comenzaron a ponerse
de color de hormiga, y Abraham dudó. Le dijo, ok, Sarai, dame a Agar. Y después se lavó las manos. Es tu sierva, es tu esclava, haz con ella como quieras. Incluso permitió que el maltrato de Sarai hacia Agar resultara en la huida de Agar, cuando él debió tomar consenso con las dos mujeres, y reunirse con ellas y poner las cosas en su lugar. Agar, como ya acabamos de ver, el error de ella fue que huyó del problema. Pues no vamos a ser tan drásticos con ella. Realmente la situación allí estaba difícil y no se nos dan los detalles, pero imagínense el trato que haya recibido de Sarai no fue nada fácil. Pero de cualquier manera la solución nunca va a ser huir. Hay que buscar soluciones enfrentando el problema. Bueno, a pesar de esta situación caótica, la misericordia de Dios hizo que todos continuaran adelante con sus vidas. Sí, que todos continuaran adelante con sus vidas y obtuvieran de alguna manera el anhelo de sus corazones. Pero, lamentablemente, las consecuencias no se pueden evitar. Las consecuencias vendrían inmediatamente y se continúan pagando hasta el día de hoy que estamos hablando. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero destacamos la gran misericordia de Dios para con todos estos involucrados en esta, vamos a decir, este drama familiar y todo esto que trascendía los límites de donde ellos estaban, porque eran situaciones que estaban ligadas a la promesa de Dios de un pueblo que él iba a formar de los hombros de Abraham, y un pueblo en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Muy distinta hubiera sido la historia si Abraham hubiera esperado y no hubiera existido esta cohabitación con Agar. Porque bueno, de alguna manera diríamos que no existirían esos pueblos árabes. Pero así sucedió y Dios lo permitió. Y Dios tuvo misericordia de ellos. Y yo diría que la tiene todavía hoy. Así que, hermanos amados, aprendamos de estas personas involucradas aquí y tomemos las mejores decisiones. Pero sobre todo, esperemos en el Señor. Dijo David, pacientemente esperé a Jehová y él me libró de todas mis angustias. Él estaba en el lodo cenagoso, pero Dios extendió su mano y lo levantó y puso sus pies sobre piedra. Pero tuvo que esperar pacientemente en el Señor. No pienses que Dios se olvidó de ti. No pienses que Él ha olvidado las promesas que te hizo. Simplemente todo ocurrirá en el plan y propósito perfecto de Dios, en su tiempo y a su manera. En su tiempo y a su manera. Recuerde eso. No a nuestra manera, ni necesitando de nuestra ayuda. Termino con Gálatas 4:4, que es una evidencia de este mover de Dios y de este actuar de Dios. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el cumplimiento del tiempo, cuando Dios lo determinó. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, que la paz de Cristo sea con todos. Amén.